No debería ser tan fácil interpretar las epístolas. Al parecer se puede interpretar con mucha facilidad cada epístola. Después de todo, pareciera que no se necesita ayuda especial para comprender que todos pecaron, que el salario del pecado es la muerte, y que habéis sido salvados gratuitamente, mediante la fe, o los imperativos. Que procedáis según el Espíritu y vivid en el amor. Por otro lado, lo fácil de interpretar las epístolas puede ser muy engañoso. Esto es así sobre todo a nivel de la hermenéutica. Por ejemplo, se podría tratar de conducir a un grupo de cristianos a través de Primera de Corintios y ver cuántas dificultades hay. Puede tomarse como palabra de Dios la opinión de Pablo en Primera de Corintios 7:25, preguntarán algunos, especialmente cuando les disgustan algunas de las implicaciones de esta opinión. Y las preguntas continúan. ¿Cómo se relaciona con la Iglesia contemporánea, la excomunión del hermano en Primera de Corintios 5, simplemente cuando éste puede salir a la calle e irse a otra iglesia? ¿Cuál es el propósito de Primera de Corintios 12 al 14, para una iglesia local en la que no se aceptan como válidos para el siglo XXI, los dones sobrenaturales? ¿Cómo evadimos la inferencia de 11:2 al 16, que las mujeres deben cubrirse la cabeza cuando oren o profeticen, o la clara implicación que de hecho oran y profetizan en la comunidad que se reúne para adorar? Es necesario notar que las epístolas en sí, no son un conjunto de iguales caracteres. Hace muchos años Adolf Disman, sobre la base de los numerosos descubrimientos de papiros, hizo una distinción entre cartas y epístolas. Las primeras, las verdaderas cartas, como él las llama, no eran literarias, esto es, no fueron escritas para el público y la posteridad, sino que estuvieron dirigidas solo a la persona o personas a las que se enviaron. En comparación con la carta, la epístola era una forma literaria o una especie de literatura que estaba dirigida al público. El propio Disman considera todas las epístolas paulinas así como segunda y tercera de Juan, como verdaderas cartas. Aunque algunos otros eruditos han advertido que no se debe reducir a una u otra de estas categorías todas las cartas del Nuevo Testamento, en algunos casos parece ser una cuestión de más o menos. La distinción es así y todo válida. Romanos y Filemón difieren una de otra no solo por su contenido, sino también por el grado en que una es mucho más personal que la otra. Y en comparación con cualquier carta de Pablo, segunda de Pedro y primera de Juan parecen epístolas mucho más. Hebreos, por ejemplo, la que se ha descrito como 3 partes tratado y una parte carta, fue enviada a un grupo específico de personas, como se evidencia en 10:32 al 34 y 13:1 al 25. Fíjese en la forma de carta que tiene 13:22 al 25. Pero los capítulos 1 al 10 son menos una carta, sino una elocuente homilía en la cual el argumento en torno a la total superioridad de Cristo se entremezcla con apremiantes palabras de exhortación para que el lector se aferre a su fe en Cristo, 2:1 al 4, 3:7 al 19, 5:11 al 6:20, 10:19 al 25. De hecho, el propio autor la llama su palabra de exhortación, 13:22. Primera de Juan es similar, excepto en que no tiene ninguno de los elementos formales de una carta. Pese a ello, se escribió para un grupo de personas, ejemplo 2:7 y 12 al 14, 19 y 26, y se parece mucho al cuerpo de una carta sin todos los elementos formales. La cuestión es que no se trata solo de un tratado teológico para la Iglesia en general. Santiago y Segunda de Pedro se consideran cartas, pero ambas carecen del saludo y despedida, también carecen de destinatarios específicos, así como de algunas anotaciones personales de los autores. Estas son lo más próximo a epístolas en el Nuevo Testamento, esto es, tratados para toda la Iglesia, aunque Segunda de Pedro parece haber sido suscitada por algunos que negaban la segunda venida de Cristo. 3:1 al 7. Por otro lado, Santiago carece de un argumento global, que parece más una colección de notas de sermones sobre una variedad de tópicos que una carta. Sin embargo,
pese a esta variedad de tipos, hay algo que todas las epístolas tienen en común, y esta es, lo crucial que debe notarse al leerlas e interpretarlas, son técnicamente documentos ocasionales, que se originan y están motivadas por una coyuntura específica, y todas son del primer siglo. Aunque inspiradas por el Espíritu Santo, y pertenecientes a todos los tiempos, se escribieron en primer lugar a partir del contexto del autor, hacia el contexto de los destinatarios originales. Son precisamente estos factores, que son ocasionales y que pertenecen al primer siglo, lo que a veces hace difícil su interpretación. Por encima de todo lo demás, su naturaleza ocasional debe tomarse seriamente. Esto significa que las ocasionó alguna circunstancia especial, ya sea del lado del lector o del autor. Casi todas las cartas del Nuevo Testamento las ocasionó el lado del lector, Filemón y quizás Santiago y Romanos son excepciones. Normalmente la ocasión fue algún tipo de conducta que necesitaba corrección, o un error doctrinal que debía enmendarse, o una mala interpretación que requería más luz. La mayoría de nuestros problemas al interpretar las epístolas se deben a esta circunstancia, de que son ocasionales. Tenemos las respuestas, pero no siempre sabemos cuáles son las preguntas o los problemas, y aun si acaso había un problema. Es como escuchar una conversación en un extremo del teléfono y tratar de imaginar quién está en el otro extremo y qué dice la parte invisible. Pero en muchos casos es especialmente importante que tratemos de escuchar el otro extremo, para saber a qué responde nuestro pasaje. Un punto adicional aquí. La naturaleza ocasional de las epístolas también significa que no son las primeras de todos los tratados teológicos, ni resúmenes de la teología de Pablo o Pedro. Hay teología implícita, pero siempre es teología práctica, teología que se escribe para abordar o ejercer alguna influencia sobre algo que se tiene entre manos. Esto es cierto aún en Romanos, que es la declaración más completa y más sistemática de la teología de Pablo que pueda hallarse en parte alguna. Pero solo es algo de su teología, en este caso es teología nacida de su cometido especial como apóstol a los gentiles. Es su extraordinaria lucha para que gentiles y judíos se convirtieran en un solo pueblo de Dios, basado solo en la gracia y aparte de la ley. La causa de que la discusión tome la forma especial que asume en Romanos y que hace que se utilice allí la justificación como la metáfora primaria de la salvación. Después de todo, la palabra justificados, que predomina en Romanos 15 veces, y en Gálatas 8 veces, ocurre solo en 2 ocasiones en todas las otras cartas de Pablo, 1 de Corintios 6:11, Tito 3:7. Así que vamos una y otra vez a las epístolas en busca de teología cristiana, están llenas de ella. Pero siempre se debe tener en cuenta que no se escribieron fundamentalmente para exponer teología cristiana. Se trata siempre de teología aplicada o dirigida hacia una necesidad particular. Contexto histórico de las epístolas. Usando como ejemplo 1 de Corintios, lo primero que se debe hacer con cualquiera de las epístolas es configurar una tentativa pero informada reconstrucción de la situación sobre la que el autor habla. ¿Qué sucedía en Corinto que hizo que Pablo escribiera 1 de Corintios? ¿Cómo supo él de tal situación? ¿A qué tipo de relación y qué contactos anteriores tuvo con ellos? ¿Qué posiciones asumían ellos que él refleja en esta carta? Estos son los tipos de preguntas para los que usted busca respuesta. Entonces, ¿qué hacer? Primero, tiene que consultar su diccionario bíblico o la introducción a su comentario para averiguar lo más posible sobre Corinto y su gente. Entre otras cosas importantes, debe notar que, según los criterios antiguos, se trataba de una ciudad relativamente joven. Tenía solo 94 años cuando Pablo la visitó por primera vez. Pero por su estratégica posición para el comercio, era cosmopolita, rica, patrocinadora de las artes, religiosa, por lo menos 26 templos y santuarios, y bien conocida por su sensualidad. Con imaginación y una breve lectura se puede ver que era un pedacito de Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas, todo reunido en un lugar. Por lo tanto,
es muy difícil que pudiera ser una carta para una iglesia rural en los Estados Unidos. Todo esto debe tenerlo en mente mientras lee, y notar cómo ello afectará su comprensión de casi todas las páginas. Segundo, y ahora especialmente con propósitos de estudio, necesita desarrollar el hábito de leer toda la carta de una sentada. Necesitará apartar una hora o más para hacer esto, sin excepción, nada podría sustituir nunca este ejercicio. Esta es la forma en que se lee cualquier otra carta. Una carta de la Biblia no debe ser diferente. Hay algunas cosas que debe buscar mientras lee, pero ahora no se trata de captar el significado de cada palabra u oración. Lo que importa es la visión de conjunto. No podemos enfatizar demasiado que se lea y relea. Una vez que haya dividido la carta en sus partes lógicas o secciones, querrá comenzar el estudio de cada sección precisamente de la misma manera. Leer y releer, y mantenga los ojos abiertos. Y aprenda a leer y releer en voz alta cada vez que pueda, y a la vez escuchar y ver la palabra de Dios. Mientras recorre toda la carta, puede que encuentre útil tomar unas cuantas notas breves con referencias si le cuesta trabajo tomar notas con la mente. ¿En qué cosas debe fijarse mientras lee, para la visión de conjunto? Recuerde, el propósito aquí es primero que nada reconstruir el problema. De ahí que sugiramos 4 tipos de notas. 1. Lo que advierte sobre los propios destinatarios, ejemplo, si son judíos o griegos, ricos o esclavos, sus problemas, actitudes, etc. 2. Las actitudes del que escribe. 3. Cualquier cosa sobre la específica ocasión de la carta. 4. Las divisiones lógicas, naturales de la carta. Si todo esto es demasiado para una sentada y le hace perder el valor de la lectura, lea primero y recorra después rápidamente la carta, con una lectura superficial para retomar esos temas. Aquí están el tipo de cosas que debe haber notado, agrupadas de acuerdo a las 4 categorías sugeridas. 1. Los corintios son mayormente gentiles, aunque también había algunos judíos. A todas luces, amaban la sabiduría y el conocimiento, son orgullosos y arrogantes, aun al punto de juzgar a Pablo, pero tenían un gran número de problemas internos. 2. La actitud de Pablo hacia todo esto fluctúa entre la reprimenda, la súplica y la exhortación. 3. En lo que concierne a la ocasión de la carta, habrá notado que en 1:10 al 12 Pablo dice que ha sido informado por algunos de la familia de Cloé. 5:1 también se refiere a información recibida. En 7:1 dice, en cuanto a lo que me habéis escrito, significa que también recibió una carta de la iglesia. ¿Notó usted también la repetición de, en cuanto? Probablemente todo esto se refiere a temas de su carta que él aborda uno por uno. Una cosa más, ¿notó la llegada de Estéfanas, Fortunato y Acaico en 16:17? Que Estéfanas debe ponerse a disposición de, es seguro que estos hombres, o por lo menos Estéfanas, son líderes de la iglesia. Probablemente ellos llevaron la carta de Pablo como una especie de delegación oficial. Si no captó todas estas cosas, no se dé por vencido. Hemos repasado este material muchísimas veces, y todos son terreno conocido. La cosa importante es aprender a leer con los ojos abiertos, para ir en busca de este tipo de indicios. 4. Arribamos ahora a la importante cuestión de tener un bosquejo de la carta con el cual trabajar. Esto es especialmente importante para Primera de Corintios, pues es más sencillo estudiar o leer esta carta en bloques cómodos. No todas las cartas de Pablo están conformadas con tantos temas separados, sin embargo un bosquejo operativo como ese es siempre útil. Claro, el lugar donde se debe comenzar son las divisiones mayores. En este caso 7:1 es el gran indicio. Como aquí Pablo menciona la carta que ellos le dirigen, y como en 1:10 al 12 y 5:1 menciona temas que le informan, debemos asumir de inicio que las cuestiones de los capítulos 1 al 6 son todas respuestas a lo que se le ha informado. Las frases introductorias y los temas son la clave de todas las otras divisiones de la carta. Hay 4 en los primeros 6 capítulos.
El problema de divisiones en la iglesia. El problema del hermano incestuoso. El problema de pleitos entre creyentes. El problema de inmoralidad sexual. Ya hemos señalado las claves para dividir la mayoría de los capítulos 7 al 16 sobre la base de la fórmula introductoria, en cuanto. Los temas que esta fórmula no introduce son 3. Probablemente las cuestiones del capítulo 11 también se las informaron, pero se les incluye aquí porque todo lo de los capítulos 8 al 14 trata del culto de una u otra manera. Es difícil saber si el capítulo 15 es una respuesta al informe o a la carta. La frase, como dicen algunos de ustedes, en el versículo 12 no ayuda mucho porque Pablo podría estar citando tanto un informe como la carta de ellos. En cualquier caso el resto de la carta se puede bosquejar con facilidad. Sobre la conducta dentro del matrimonio. Sobre las personas solteras. Sobre lo sacrificado a los ídolos. Que las mujeres se cubran la cabeza en el culto. Abuso en la cena del Señor. Sobre los dones espirituales. La resurrección corporal de los creyentes. Sobre la colecta. Sobre el regreso de Apolo. Exhortaciones y saludos finales. Puede ser que, siguiendo los encabezamientos de Nueva Versión Internacional, usted dividió los capítulos 1 al 4, 8 al 10 y 12 al 14 en fragmentos más pequeños. Pero ¿puede también distinguir que estos constituyen unidades completas? Por ejemplo, fíjese cómo el capítulo 13 pertenece completamente a toda la argumentación de los capítulos 12 y 14, por la mención de dones espirituales específicos en los versículos 1 al 2 y 8. Antes de seguir adelante, debe fijarse con cuidado en dos cosas. 1. El único otro lugar en las cartas de Pablo donde éste se ocupa de una sucesión de temas independientes como estos, es Primera de Tesalonicenses 4 al 5. En su mayor parte, las demás cartas de Pablo integran un extenso argumento, aunque a veces el argumento tiene varias partes distintas. 2. Este es solo un bosquejo tentativo. Sabemos lo que dio lugar a la carta solo superficialmente, una información y una carta. Pero lo que de veras queremos saber es la naturaleza exacta de cada uno de los problemas en Corinto que motivaron cada una de las respuestas específicas de Pablo. Por consiguiente, para nuestros propósitos aquí, dedicaremos el resto de nuestro tiempo a destacar solo un asunto, el problema de las divisiones en la Iglesia en los capítulos 1 al 4. El contexto histórico de Primera de Corintios 1 al 4. Al aproximarse a cada una de las secciones más pequeñas de la carta, usted necesita repetir mucho lo que acaba de hacer. Si fuéramos a darle alguna tarea para cada lección, esta sería como sigue. 1. Lea de corrido Primera de Corintios 1 al 4 por lo menos 2 veces, preferiblemente en 2 traducciones diferentes. Otra vez, lea para lograr una imagen de conjunto, para tener una idea del argumento general. Cuando haya terminado la segunda lectura, o aún la tercera o la cuarta si quiere hacerlo en cada una de sus traducciones, retroceda. 2. Anote en una libreta todo lo que pueda encontrar que le diga algo sobre los destinatarios y sus problemas. Trate de ser exhaustivo aquí y anotar todo, aun cuando después de un examen más cercano quiera volver atrás y borrar algunos de los tópicos que no parecen de veras relevantes. 3. Entonces confeccione otra lista de palabras clave y frases que se repiten e indican el tema de la respuesta de Pablo. Una de las razones por las que se escoge esta sección como modelo no es solamente su importancia crucial en Primera de Corintios sino también, con toda franqueza, porque es una sección difícil. Si ha leído toda la sección con cuidado, atento al problema, habrá notado, o hasta se ha sentido frustrado por el hecho, que, aun cuando Pablo comienza con una formulación específica del problema, el inicio de su respuesta no parece referirse del todo al problema. En realidad, al principio se puede pensar que 1:18 al 3:4 es una digresión, excepto que Pablo no argumenta como alguien que se ha ido por la tangente.
Por otra parte, en la conclusión de 3:18 al 23, sabiduría e ignorancia se unen al orgullo en el hombre y a referencias a Pablo, Apolo y Cefas. Entonces, la cuestión crucial para descubrir de lo que se trata, es ver cómo todo esto se relaciona entre sí. Una lectura cuidadosa y atenta del problema haría salir a la superficie al menos dos cosas. 1. Parece haber algún resentimiento entre la Iglesia y el propio Pablo. Esto queda claro especialmente en 4:1 al 5 y 4:18 al 21. Con eso en mente se puede ver que en realidad las contiendas y divisiones no son solo una cuestión de que algunos prefieren a Apolo sobre Pablo, sino que de hecho se oponen a Pablo. 2. Una de las palabras claves en esta sección es sabiduría o sabio, 26 veces en los capítulos 1 al 3, y solo 18 veces más en todas las cartas de Pablo. Y está claro que se trata más a menudo de un término peyorativo que favorable. Dios viene a desechar la sabiduría de este mundo. Él lo ha hecho por medio de la cruz, al escoger a los creyentes corintios, y por medio de la debilidad de la predicación de Pablo. A través de la cruz, Dios ha hecho nuestra sabiduría, y esta sabiduría se revela por el Espíritu a aquellos que tienen el Espíritu. El uso de sabiduría de esta manera en el argumento de Pablo hace también que ésta sea, casi seguro, parte del problema de la división. ¿Pero cómo? Al menos, podemos sospechar que ellos lleven adelante su división sobre los líderes y su oposición a Pablo en nombre de la sabiduría. Todo lo que digamos más allá de esto caerá en el área de la especulación o una conjetura culta. Como el término sabiduría es también un cuasi tecnicismo que denota filosofía, y como todo tipo de filósofo itinerante abundaba en el mundo griego de los tiempos de Pablo. Sugerimos que los creyentes corintios comenzaban a pensar que su nueva fe cristiana era una nueva filosofía divina, lo que a su vez los hacía evaluar a sus líderes en términos meramente humanos como lo harían con cualquiera de los filósofos itinerantes. Pero fíjese, con todo y lo útil que fuera esta suposición, va más allá de lo que podría decirse sobre la base del texto mismo. Tres cosas importantes se pueden decir con seguridad de la respuesta de Pablo. 1. Sobre la base de 3:5 al 23, está claro que los corintios habían gravemente mal interpretado la naturaleza y función del liderazgo en la Iglesia. 2. De igual manera, sobre la base de 1:18 al 3:4, parecen haber mal interpretado la naturaleza básica del Evangelio. 3. Sobre la base de 4:1 al 21, también habían juzgado mal a Pablo y necesitaban revaluar su relación con él. Notará que con esto hemos comenzado a movernos hacia un análisis de la respuesta de Pablo.